Hola chicos y chicas, el día de ahora vamos a aprender un poquito acerca de los diferentes tipos de redes que hay, ¿verdad? Cuando hablamos de redes estamos hablando de dispositivos electrónicos que se interconectan entre sí. Para ello podemos definir, digamos, los dispositivos no únicamente como computadoras, sino también cualquier otro dispositivo que pueda tener acceso, por ejemplo, a Internet o tener comunicación entre ellos, ¿verdad? En ese caso podría ser un conjunto de computadoras, pero también podrían ser un conjunto de teléfonos o algún conjunto de aparatos, ¿verdad?, tecnológicos que podamos cargar, como por ejemplo unas gafas inteligentes, un smartwatch, o algún otro dispositivo como un iPad, una tablet, etcétera. Bien, los, los tipos característicos que vamos a ver de redes se describen a continuación. Está el tipo de red personal, área local, metropolitana, eh, SA-Wave Area Network y Global Area Network. Bien, vamos a entrar en detalle con cada una de ellas. La primera que vamos a ver es la Personal Area Network. Y como, como lo dice el nombre, es un área personal, ¿verdad? Es una network, personal, en la cual se pretende de que haya una conexión de dos dispositivos, de uno a uno. Es decir, son dos dispositivos que se van a estar conectando, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, conectamos un teléfono celular por medio del cable USB a la computadora, estamos realizando una network personal, ¿verdad? Entonces, en el caso de que lo hagamos por medio de algo inalámbrico, como ya sea Bluetooth o puede ser el wireless, entonces en ese caso ya no se conocería como área personal, sino que sería así un área personal pues inalámbrica. Las siglas con las cuales se identifican estas redes, todas son en inglés. En este caso, el nombre de Personal Area Network o área de red personal es PAN. PAN es el acrónimo o las palabritas o las letras con las cuales se define este tipo de red. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros conectamos un smartphone o una tablet a nuestra computadora, estamos creando una PAN, ¿ok? El siguiente sería cuando tenemos más de un dispositivo. Entonces estamos creando una red de área local. La, la red de área local se caracteriza por tener más dispositivos, más de un dispositivo conectado. Y podemos ver por acá un ejemplo en el cual por medio de un modem, un switch, están conectados varios dispositivos. Pueden ser de que esté conectado un escáner, una impresora, una computadora, una laptop o algún otro dispositivo conectado por cable. Cuando se conectan por cable es una LAN, L-A-N, LAN. Ese es el nombre con el cual, o las letras con las cuales se define. Si por algún caso se conecta de manera inalámbrica, entonces es wireless LAN, ¿verdad? O red de área local inalámbrica. Y aquí estaría el ejemplo, ¿verdad? Cuando es un repetidor, un switch o un modem que es inalámbrico, como los que tenemos en casa, que lo dan las compañías. En ese caso, se convertiría en una WLAN. ¿Ok? Ya tenemos entonces dos términos, PAN y LAN. WPAN cuando es inalámbrico y WLAN cuando es inalámbrico también, que son varios dispositivos, más de un dispositivo. Entonces vamos a continuar, vamos a ver el Metropolitan Area Network. Se identifica por las siglas MAN, MAN, son las siglas, ¿verdad?, de red de área metropolitana. Eso nos lleva a un área más grande. Si bien la primera era solamente de dos dispositivos, ¿verdad?, cabe en una mesa, la segunda es puede ser en una sala, como un centro de cómputo, en un área más grande como podría ser un colegio o podría ser como en un edificio, ¿verdad? Imaginémonos la red local que tiene una empresa bastante grande,
¿verdad? Una maquila, por decir algo, son varios establecimientos, pero funcionan dentro de la misma área. O una empresa grandota, digámoslo así, ¿verdad? Para comprenderlo. Entonces eso en el área local, pero en el metropolitan area es más amplia, más grande. En ese caso se llega a contar con distancias de hasta 100 kilómetros de distancia. Entonces, y son las redes para regiones, ¿verdad? En una región en específico. Y me voy a puntualizar con algunas compañías, digamos, de que tienen algunas filiales, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense el campus de la universidad. El campus de la universidad y tiene una red local, ¿verdad? Interna, digamos la Universidad de El Salvador tiene una red local interna, pero adicional tiene una sede en Santa Ana y San Miguel, y puede ser de que esas estén conectadas únicamente entre ellas por alguna razón. Entonces, de esa manera tienen una red que está ampliada. Claro, aquí nos pasamos de los 100 kilómetros, pero digamos que estuviera más cerquita, una en San Vicente, por decir algo, parece que tienen una en San Vicente. O las empresas de gobierno, una área de empresas de gobierno en la cual está el Ministerio de Economía, más por unos cuantos kilómetros está el Ministerio de Hacienda, está el Ministerio de Agricultura por otra zona. Entonces todas ellas están interconectadas entre sí, entonces están abarcando un área mucho más grande, ¿verdad? Entonces, o puede ser en complejos urbanísticos. Imaginémonos una gran colonia, un complejo de habitaciones bastante grande, que tengan su propia red local, ¿verdad? Ya no es tan chiquita, no es tan local, porque puede ser de que todos lo que sean de ciudad, imaginémonos que se llama Ciudad Espacio, me lo acaban de inventar, Ciudad Espacio, y tienen varias pequeñas colonias entre sí y se conectan entre ellas. Entonces están dentro del Metropolitan Area Network. Tenemos adicional a una mucho más grande, que es la Wide Area Network, la WAN. La WAN, esa ya se escapa de nuestros límites, ¿ok? Esa ya no es un tipo de red que nosotros podamos decir, yo quiero construir una WAN, ¿verdad? Las anteriores, la primera la podemos hacer, la segunda, sí, conectamos 3 computadoras, la tercera, formamos parte de una gran empresa y que tiene bastante grande, entonces formamos un gran equipo y sí lo podemos hacer. Mientras que ya ya son de grandes compañías multinacionales, porque las redes ya no se comunican entre pequeñas ciudades o pequeños edificios o pequeñas áreas, sino que ya es entre ciudades, ¿okay? Cuando ya es entre ciudades, ya estaríamos hablando de que entran las operadoras, por decirles algo, Claro, Movistar, Tigo, que ya tienen sus propias conexiones y ellas son las que se encargan de brindar el servicio de internet, ¿ok? Y tienen interconectividad. Por ejemplo, hace unos años pasó de que una compañía de internet de El Salvador se quedó sin internet porque tuvo un fallo. No recuerdo muy bien si fue en Guatemala o en México, pero la señal que venía de allá, es decir, los cables o las centrales por las cuales viaja toda la información de su red, se cayó. Hubo un error por ahí, un problema, y se cayó. Entonces la Wide Area Network lo que hace es de que son ciudades o son conexiones bastante alejadas entre sí, ¿verdad? Hay que tener esa referencia a dónde o cuál es la cobertura. La cobertura es prácticamente entre países, ¿verdad? Eso, y podemos ver por acá la LAN, ¿verdad? Entre un edificio, dentro de un edificio, la Metropolitan, entre varios complejos bastante apartados, digámoslo así, y la WAN está entre países. Pero si lo vemos más grande, un poquitito más grande, podemos ver la última,
que prácticamente está asociada a la WAN también, pero un poquitito más grande, y es la que se encarga, en este caso de la WAN, nos podemos saltar incluso continentes, como vemos acá el ejemplo, la conexión entre América y Europa, ¿okay? Para que vean la extensidad que tiene. Sin embargo, la última y no tan famosa es la GAN, la GAN, que es la Global Area Network. Esa se caracteriza por la función anterior, ¿verdad? Que es una comunicación entre países, incluso continentes, pero esta tiene la característica también adicional de que se conecta hasta por medio satelital, ¿verdad? Tiene todas las funciones de las anteriores, pero su manera de conectividad inalámbrica se hace por medio satelital, es decir, se puede llegar a tener comunicación entre países, entre continentes, e imaginémonos por acá los satélites. Por acá tengo una imagen, ¿verdad? Acá está. Tienen todas las características de la WAN, pero adicional tiene comunicación inalámbrica de microonda o satelital, ¿verdad? Entonces esta es la más abierta, digámoslo así, más extensa. La WAN sería prácticamente mundial, ¿verdad? Entre países o continentes. La Metropolitan sería entre complejos bastante grandes o ciudades, por ejemplo. La Network, que es de 2 o más computadoras, por ejemplo, y la personal. Un ejemplo rápido antes de finalizar podría ser la conexión entre un celular, ¿verdad? Y una computadora, estarían en la PAN. La conexión de varias computadoras en nuestra casa o en el colegio o en un centro de cómputo sería pues otro ejemplo. Por acá podríamos decir, no sé si se recuerdan hay una compañía que se llama Happy y que distribuye internet en El Salvador, pero solo lo hace entre algunas zonas, porque no tiene cobertura aún, ¿verdad? O hay otra que se llama Telecam. Entonces son empresas más pequeñitas que no tienen una cobertura enorme, ¿verdad? Solo son pues focalizadas. Hay otra que se llama Ego. Hay varias compañías que sí son grandes, ¿verdad? Pero que tienen su cobertura no tan enorme como para cubrir todo el país, sino que está dentro del rango de los 100 kilómetros, ¿verdad? Mientras que un ejemplo de esta pues ya serían las compañías multinacionales como Claro, Movistar, AT&T, Vodafone en Europa, y la Global Area pues son compañías quizás de este mismo tipo, pero que integran además comunicación satelital y de microondas. Hasta acá entonces la explicación con respecto a los tipos de red. Espero que sea de mucha ayuda, ¿verdad? Esta información. Esperamos espero de mi parte de que les sirva de mucho. Hasta pronto, chicas.